Hola, sí, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes y clientes de AvaTrade. Un día más, miércoles 21 de septiembre, día muy importante para los mercados con muchísimas noticias y como fondo principal el movimiento de la Fed con respecto a la decisión de tipos de interés y el movimiento de Putin con el tema de las tropas, etcétera. Mucho por contar hoy. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas de AvaTrade y estoy a la disposición de todos nuestros queridos clientes. Vamos a empezar hoy este webinar, como siempre, lunes y miércoles. Recuerden, no se olviden de cada lunes y miércoles la cita con análisis de mercados. Brevemente vamos a recordarles a todos los clientes nuestra advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Bien. Comenzamos entonces con nuestro análisis de mercado de hoy. Recordarles que para detalles de contacto tienen nuestro canal de Twitter y nuestro canal de YouTube, donde podrán ver todos los vídeos históricamente hasta ahora de análisis de mercado, incluido el de hoy en un ratito. En nuestra agenda, el pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, ¿cómo está el mercado hoy? Pues ahí lo tienen. El IBEX ahí en la zona de 7.800, ¿ok? El Nasdaq bajando a la zona de 11.800, el euro dólar por debajo de 1, el euro stock entre 1.466 y 27.313. No hay muchos cambios de lo que estuvimos hablando el lunes, pero hoy sí será un día importante en donde tendremos repercusiones en los mercados. Nos hemos levantado hoy con que los mercados empezaban a temblar porque Putin echa el resto y anuncia una movilización parcial en Rusia para intensificar su ataque a Ucrania. Y eso ha provocado que el euro haya caído contra el dólar y haya puesto en peligro la zona de 0,99, el petróleo que haya subido más de un 2% y se haya acercado el barril a los $93. Y esta decisión podría permitir la movilización de 300.000 reservistas para la guerra. Estaremos muy atentos a qué ocurren con estas noticias, cuál es su calado, cuál es su influencia y al final cómo van a ir los mercados absorbiendo todo lo que vaya ocurriendo, no solamente con esta noticia que acabamos de decir, sino con las noticias que vienen también a lo largo del día y obviamente con la decisión de los tipos de interés hoy de la Fed. Bien, el euro dólar, el euro apunta a mínimos de varias décadas en medio de la escalada de tensiones geopolíticas en las horas de 0,99 y el presidente ruso Vladimir anuncia una movilización militar parcial. Se espera que la Fed aumente su tasa de tipos de interés en 75 puntos básicos y vemos que Vladimir Putin anunció una movilización militar parcial y señaló que están dispuestos a tomar medidas necesarias para defender la soberanía, argumentando que Occidente está tratando de destruir a Rusia. Le digo a Occidente que tenemos muchas armas para responder. Bien, ahí tenemos la gráfica del euro dólar actual. Ahí estamos viendo en esa zona de 0,9933 y el oro como previsión del precio se mueve al alza por los riesgos geopolíticos. El foco también está hoy en la FON y en las decisiones de los tipos de interés. El oro atrae algunos flujos monetarios de refugio. Hoy, después de mucho tiempo estando en caídas, seguro ante el riesgo de una nueva escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, el retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses también beneficia al metal amarillo no rentable, aunque la subida sigue limitada y la expectativa agresiva sobre la subida de tipos de interés de la Fed apuntalan al dólar y actúan como un viento en contra antes de las decisiones de la FOM. Ahí tenemos que el oro está de nuevo en la zona de 1.676 y el repunte se debe a la reactivación de la demanda de activos de refugio seguro. Con el trasfondo de preocupación por una mayor recesión económica mundial, el riesgo de una nueva escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania impulsa los flujos de refugio seguro hacia el oro. El presidente ruso anunció una movilización militar parcial. Bien,
Con este dato ya podemos tener en cuenta y tratar de hacerle seguimiento al oro para ver hasta dónde puede llegar. Bien, así se cruzaban hoy a las 7:15 de la mañana el dólar, el yen, el yuan, la libra esterlina, el petróleo BM estaba en 90, el oro en 1670, ha subido desde esta mañana hasta ahora, el Bitcoin estaba esta mañana en 19.000 y ahí vemos cómo estaban el S&P en zona de 3.855, el Nasdaq en 11.855 y el Russell en 1.788. Bien, hoy tenemos como día importante la decisión de tipos de interés, ¿vale? 8 veces al año el Comité del Mercado Abierto de la FOM se reúne a fines de tasar cuál es la tasa de interés a corto plazo para la nación, en este caso para Estados Unidos, y ahí vemos que el 15 de junio pasó de la previsión de 1,50 al final a 1,75, estando en la anterior en 1. Después vemos que el 27 de julio, la fecha anterior a la actual, estaba en 1,75, decidió subir 0,75 la previsión y al final se llevó a 2,50, que es el actual. El actual es 2,50 y la previsión es que suban de nuevo 3,25, pero no sabemos si al final será 3,25 o 3,50. La gran mayoría apuesta por 3,25%, 0,75 puntos de subida. Vamos a ver lo que ocurre al final y cuál es la decisión. Recuerden también que para recordar un poco qué ocurrió en esa última fecha del 27 de julio, les traigo aquí la gráfica. El 27 de julio el S&P 500 a la hora del dato de la subida de tipos de interés que hubo, reaccionó de esta manera, con una subida y después se puso plano y terminó que el día 28 bajó un poquito. De esta manera vemos cuál fue el movimiento para el S&P 500. Tenemos aquí también el movimiento para el euro dólar. El euro dólar a esa hora que salió la noticia subió, se mantuvo lateral después y terminó bajando el día 28 de julio a media hora. Estamos hablando que estas son las horas, en este caso, de GMT, ¿ok? El horario GMT de la plataforma. Y aquí vemos que a las 1 de la tarde del día 28 casi retrocedió el euro dólar todo lo que había subido en ese momento con la subida de tipo de interés, con lo cual volvió otra vez, como hemos visto en ocasiones anteriores, el dólar a fortalecerse. De ahí de nuevo volvió a subir y bueno, no sabemos cuál será la figura que haga hoy, pero tenemos aquí un precedente de lo que hizo en la vez anterior. También vemos que en el caso del Nasdaq, también tuvo un precedente de subida, se puso lateral, bajó un poco y volvió a seguir subiendo. En el mismo horario, obviamente, la repercusión que tuvo también en este caso el DAX, lo vemos aquí, el DAX subió, volvió a ponerse lateral y después volvió a bajar al día siguiente. Esa es la repercusión del DAX. En el caso propiamente del australiano contra el dólar, también vemos una figura como invertida, subió, se puso lateral, bajó, volvió a subir y terminó bajando el día 28. En este caso hablamos del australiano contra el dólar. En el caso también del dólar contra el canadiense, un momento, teníamos anteriormente el dólar contra el yen. Vemos en ese caso del dólar contra el yen que hubo una pequeña subida y después una caída en ese horario. Después vemos aquí en el caso del dólar contra el canadiense, vemos también una caída, un lateral, una vuelta de caída y una subida en más o menos la mitad de lo que cayó el día 27 y terminó el 28 a media tarde, horario GMT, terminó pues de nuevo bajando más. Bien, recuerden que hoy miércoles tenemos las decisiones de tipos de interés a las 8 de la tarde, a las 6 horas de la plataforma, a las 6 de la tarde, 18 de la plataforma, a las 20 horas, hora de España, la rueda de prensa de la FON y anteriormente a las 8 la decisión de tipos de interés. Recuerden que también habla decisiones de tipos de interés y de cambios para el franco suizo y para la libra mañana, jueves 22,
y el viernes también habrá datos importantes del PMI para Alemania, para la libra y para el canadiense. Así que no olviden estos datos importantes a tener en cuenta dentro del calendario económico. Por otro lado, el llamativo de hoy es la caída generalizada de las bolsas. Prácticamente las materias primas están en un precio más bajo que el que tenían en el mes de marzo. Se encarece 43 puntos el coste de asegurar el riesgo de crédito a 10 años. A 5 años, perdón, la deuda pública de Estados Unidos ya acumula en lo que va de año unas pérdidas del 14,6%. Y las ventas de nuevas viviendas en China caen un 43% anual. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo, igualdad de balances con una economía menor en la eurozona. Ahora vamos a ver un par de gráficos y en ese gráfico se muestra la evolución del balance de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo en la parte inferior y en la parte superior la Reserva Federal. En este momento tienen casi el mismo tamaño sin que haya que hacer la conversión de euros a dólares y en el caso del Banco Central Europeo, gracias a que el dólar y el euro cotizan en la paridad, el balance de la Reserva Federal, ahí lo tienen, uno frente al otro, son casi iguales, el mismo tamaño de balance en ambos bancos centrales. La reducción del balance ha sido muy superior en el caso de la Reserva Federal frente al Banco Central Europeo. No es extraña esa diferencia, pues la Reserva Federal está ya con un programa activo de reducción de su balance. Bien, en cambio el Banco Central Europeo sigue renovando deuda que vence. Bien, fíjense, me preguntaba ayer cómo era posible que el precio del gasoil hubiera evolucionado en el 2022 de manera parecida como lo hizo en el 2008, siendo entonces el precio en el surtidor mucho más bajo. La respuesta es esta. El 4 de julio del 2008 alcanzó su máximo histórico. El precio del gasoil estaba en un 2,5% más alto que el del 6 de junio del 2022. Bien, fíjense, entonces, ahí tenemos ese gráfico que decíamos. Fíjense cómo en la parte superior Estados Unidos ha ido bajando y nos situamos aquí. Y en el caso de la reserva en la eurozona ha ido subiendo y como ahora ha ido bajando. Y estamos casi en los mismos niveles para ambos. El SP500 vemos ahí que está marcando los mismos movimientos que hubo en el 2008. Vemos la gráfica del 2008 en color violeta o en color fucsia y aquí tenemos el rojo que es el actual. Lo mismo el Nasdaq 100 como en los días de Lehman Brothers. Vamos a ver qué ocurre y qué sigue pasando con todo esto. Por otro lado, el mercado cree que la Reserva Federal llevará los tipos de interés al 4% a finales del 2022. Recordemos que según hemos enseñado anteriormente, después de esta, fíjense en si vamos hacia atrás, fíjense un momentito, y podemos encontrar que nos quedan por arriba el día 2 de noviembre otra nueva decisión y el 14 de diciembre 2 decisiones. A la falta de 2 nuevas publicaciones, sin contar la de hoy, y teniendo en cuenta si hoy sube un 0,75%, se quedaría en este caso en el 3,25, con lo cual le quedaría para subir otro 0,75% en las 2 próximas reuniones, si es que cumple lo que acabamos de decir, que cierra el año en el 4%. Bien, estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. Por otro lado, el Banco de Japón no se dejará poner contra las cuerdas pese al yen y la inflación y no se esperan cambios en la política monetaria nipona y vemos allí que esperamos que el Banco de Japón se mantenga firme y que la inflación siga estando impulsada en gran medida por los precios de la energía y de los alimentos. Los analistas de Danske Bank opinan que la revisión de los tipos de cambio de la divisa la semana pasada cambia la importancia de la reunión de esta semana. La cuestión más importante, así dice Heusen, que el Banco Central japonés estará dispuesto a elevar el límite superior de los rendimientos de año que actualmente está limitado al 0,25%. De todo esto, al final se saca una conclusión, que es lo que dicen estos analistas, y es que ninguna de las dos cosas parece probable ahora, lo que significaría, en el caso hipotético, es que el yen podría continuar y seguir cayendo hasta 150 frente al dólar,
concluye este experto. Bien, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que ocurre. Lo mismo diríamos con el tema del Banco Central Europeo, que está tratando de aprobar y lanzar al mercado una versión digital del euro, y lo está haciendo con un grupo de empresas, y entre ellas pues están la CaixaBank y Amazon. Vamos a ver al final qué ocurre con todo eso, qué reporte dan estas empresas, y de esta manera irá, digamos, avanzando el proceso de inclusión de la moneda digital del euro. Por otro lado, el IBEX 35 vuelve a caer y pone en riesgo los 7.800 antes de la FED. Fíjense en la subida del petróleo. Aquí tienen coqueteando el petróleo después del dato de lo que hablaba Putin. En el momento que Putin moviliza y habla de que va a mandar más tropas para Ucrania y dice a Occidente que quiere destruir Occidente a Rusia, en ese momento, con esas declaraciones, ¡pum!, el salto del petróleo. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre con los futuros del petróleo, tanto en el Brent como el crude oil, y seguiremos atentos. Por otro lado, tenemos unos datos un poco fulminantes en caso a lo que piensan Ray Dalio y Jeff Goodlange, que pronostican desplomes en Wall Street del 25%. Estos dos grandes inversores, fundadores de la Bridgewater Association, coinciden que Wall Street podría desplomarse un 25% debido a la política monetaria de la Reserva Federal. Esto fue en una entrevista que tuvieron en la CNBC, en donde hablaron que es posible que el S&P 500 se acerque a la zona de 3.000. Ok, estaremos pendientes. Ellos dijeron que la Fed debería hacer aumentos del orden de 25 puntos en cada reunión, aunque esperan que el próximo sea del orden de 75 puntos básicos. Bien, estaremos pendientes. También Goldman Sachs se aúna a este mismo sentimiento, y él habla de que las bolsas caerán un 30% desde sus máximos. Así hablan los expertos de Goldman Sachs, y fíjense cómo Goldman Sachs habla de que el dato de la inflación de agosto en Estados Unidos provocó una fuerte corrección y la semana pasada en el mercado americano, ya que elevó las expectativas de los inversores sobre el pico de los aumentos de la tasa de la Reserva Federal, que es la llamada tasa terminal. Bien, estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. A pesar de todas esas caídas, vemos también que Amazon se está reforzando con posibilidades de que Amazon tenga un potencial de recorrido alcista del 43,3%. Así dice TipRanks, y habla de la posibilidad de llegar a los $177 e incluso $180. Veremos con el tiempo qué es lo que ocurre. Por otro lado, el euro apunta a mínimos de varias décadas en medio de la escalada de las tensiones geopolíticas. Acuerden que el mercado espera que la Fed lleve los tipos al 4% antes del 2023, y el mercado en general actualmente están todos en bajadas, como estamos viendo aquí, tanto Google, Apple, Microsoft, Amazon, etcétera. Ahí tenemos actualmente los precios del Dow Jones en la zona de 30.800, el S&P en torno a la zona de 3.880 y el Nasdaq en 11.925. Los únicos que vemos aquí en positivo son en algodón subiendo, el Platinum, el Silver, que ha pegado un salto importante yéndose a la zona de la plata, a la zona de 19.55, el oro a la zona de 1.683 y así sucesivamente. Bien, estaremos pendientes de todo lo que hemos ido comentando. Por otro lado, también recuerden ese salto del crude oil a la zona de 85 y el Brent oil a la zona de casi 93. Y el gas natural de nuevo en la zona de 7.90 y con el heating oil de nuevo dando un salto a la zona de 3.40. Fíjense, ahí tenemos en este caso pues cómo están todas las divisas hasta el día de hoy, siguiendo que en este caso el dólar yen ya ha superado un poquito la zona de los 110 y se ha ido a 110,32 el índice del dólar. Y ahí tenemos al Bitcoin situado en la zona de los 19.000, en las inmediaciones de 19.000, y el Ethereum en este caso en la zona de 1.335. Bien, recuerden que tienen la herramienta definitiva de gestión de riesgos, el AVA Protect, en el que podrán protegerse en todas sus operaciones en
divisas, oro y plata. Cualquier duda pueden preguntar a sus analistas de cuenta. Estamos a su disposición. Buen día desde Ava Trade. La grabación estará disponible en nuestro canal de Ava YouTube en los próximos minutos. Muchas gracias. Buen día.